El día en que me di cuenta de que mis padres seguían entrando a mi piso sin permiso no fue el día en que todo se derrumbó. Fue el día en que entendí hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Llegaba a casa y encontraba luces que yo nunca había encendido, comida que yo nunca había cocinado, mantas con la forma de cuerpos que no eran el mío. Cada rincón susurraba que no vivía sola en absoluto. La gente piensa que la familia cruza límites por amor. Pero, ¿y si cruzar límites se convierte en la única forma que conocen de retenerte? Porque en el momento en que por fin desaparecí, ahí empezó la historia de verdad. No siempre fui tan cautelosa. Hubo un tiempo en que creía que los límites eran algo sencillo. Tú pones una línea, la gente la respeta. Pero en mi familia, una línea era solo algo para pisar por encima. Quizá por eso a los 29 años todavía me encogía cuando mi móvil se iluminaba con el nombre de mi madre. O cuando la voz de mi padre se ponía en ese tono suave y cargado de culpa que usaba siempre que quería que le cediera algo sin hacer ruido. De pequeña, la privacidad era una fantasía que veía disfrutar a otros niños. La puerta de mi habitación bien podría haber sido de cristal. Mi madre, Eva, entraba cuando le daba la gana. A veces tarareando, a veces en silencio, siempre registrando. Cogía cuadernos, hojeaba páginas, hacía preguntas disfrazadas de preocupación. «Escondes demasiado», decía, aunque nunca se paraba a pensar por qué sentía necesidad de esconderme. Mi padre, Tomás, nunca intervenía. Se encogía de hombros, murmuraba algo sobre mantener la paz y la dejaba seguir. Mientras tanto, mi hermana pequeña Laura vivía como una reina en un reino hecho de excepciones. Su habitación estaba prohibida. Su desorden se llamaba creatividad. Sus errores eran fases. Los míos eran advertencias. La nuestra era una casa con dos códigos de normas, uno permisivo, otro asfixiante. Y yo crecí sabiendo exactamente cuál me tocaba a mí. Por eso, cuando por fin me mudé a un piso de una habitación con vistas al cielo de Madrid, pensé que había cruzado un umbral invisible hacia la edad adulta. Compré mis propios platos, ordené mi estantería como me gustaba, colgué guirnaldas de luces suaves que hacían las noches más tranquilas que cualquier cosa que hubiera conocido. Respiraba distinto allí, más lento, más hondo, como si mis pulmones por fin confiaran en el aire que los rodeaba. Pero esa paz no duró mucho. La primera vez que mi madre se coló, actuó como si fuera una visita sorpresa, cargando bolsas de la compra que nunca me había preguntado si quería. Se puso un delantal que sacó de su bolso, y empezó a cocinar como si hubiera estado esperando toda la semana esa oportunidad. Mi padre se acomodó en mi sofá, diciendo que solo quería ver las vistas, aunque sus ojos no paraban de irse a mi correo que estaba encima de la encimera. Me dije que era un malentendido, un exceso que corregiría en cuanto se lo explicara. Pero explicarle algo a mi madre nunca había cambiado nada antes. Tampoco ahora. Luego llegaron las violaciones más pequeñas. Tupper movidos. Ropa que no me había puesto en meses de repente en el cesto de la ropa sucia. Una leve marca en mi almohada. Laura, tomando prestado, mi jersey sin pedirlo. La pantalla de mi portátil abierta en pestañas que yo no reconocía. Cada incidente era lo bastante pequeño como para justificarlo, pero juntos eran como una marea subiendo bajo mis pies. Conocía el patrón. Lo había vivido antes. Y tal como cuando era adolescente, mi madre lo llamaba amor. Mi padre lo llamaba protección. Y yo tenía que llamarlo normal. Solo que esta vez no era su casa. Era la mía. Y en el fondo ya intuía algo que todavía no me atrevía a admitir. Si no los paraba pronto, también me quitarían este sitio, una puerta sin cerrar, una excusa, una intrusión cada vez. El cambio no llegó de golpe. Fue lento, callado, como una corriente de aire colándose por una ventana que creías cerrada. Llegaba del trabajo y notaba algo apenas fuera de lugar, un armario abierto, las especias reordenadas, mis toallas dobladas de repente con el borde hacia afuera en vez de hacia adentro. Cosas inofensivas, fáciles de ignorar. Pero así funcionaba mi madre, no con tormentas, sino con brisas que al final se convertían en vientos capaces de empujarte de nuevo a tu sitio. Un jueves por la noche llegué y encontré la nevera reorganizada como ella lo hacía en casa, fruta arriba, proteínas en medio, la comida, mala, escondida detrás de todo lo demás. Los congelados que yo compraba para las semanas duras habían desaparecido.
En su lugar había tajos de sus sopas, sus aliños, sus preferencias, una vida curada. La suya, no la mía. Me quedé ahí parada con el frío escapando, dándome cuenta de que no me lo estaba imaginando. Me estaban gestionando. Y luego estaba Laura. Ella trataba mi piso como un nivel extra de un videojuego que ya era suyo. Encontraba rastros de ella por todas partes, manchas de rímel junto a mi espejo, vasos de café con hielo a medio terminar en mi fregadero, ropa tirada en el respaldo de mi silla. Cuando la enfrentaba, se reía. Relájate, Rebeca. Parece que soy una desconocida. Siempre lo decía como si yo fuera la exagerada, como si el problema no fuera ella cruzando límites, sino yo queriendo que se respetaran. Pero el momento que me hizo estallar, el último hilo de negación, llegó 2 semanas después. Entré después de un día largo, deseando silencio, y encontré mi portátil abierto en la mesa. Páginas de notas que yo no había escrito en la pantalla. Búsquedas que yo no había hecho, ventanas que yo no había abierto. Y, como para dejar prueba, uno de mis borradores de proyecto estaba medio clicado, como si alguien hubiera empezado a leer y se hubiera aburrido a medias. Se me apretó el pecho. Llamé a mi madre. Contestó al primer tono. «Ay, cariño, no seas dramática», dijo cuando le pregunté si había estado allí. El portero me dejó entrar. Le dije que no contestaba y que estaba preocupada. «Francamente, deberías estar agradecida de que alguien cuide de ti». Algo dentro de mí se heló. «Mamá», susurré, «mentiste para entrar en mi casa». «Eso no es mentir. Es preocupación. Trabajas demasiado. Te aíslas. Necesitas apoyo». «¿Apoyo?» Esa palabra sonó como una trampa cerrándose. Cuando colgamos, me senté en el suelo, espalda contra el sofá, dejando que el peso de todo se asentara. Cada recuerdo de la infancia, los diarios abiertos, los mensajes vigilados, las localizaciones rastreadas, volvió en una ola asfixiante. Esto no era nuevo. Era el mismo patrón, resucitado y más valiente. A la mañana siguiente no podía concentrarme en el trabajo. Reservé una sesión de terapia a la hora de la comida. Mi terapeuta escuchó, se inclinó hacia adelante y dijo suavemente: «Rebeca, esto no es preocupación. Es enredamiento. No son accidentes. Son violaciones de límites». Fue la primera vez que alguien nombró lo que yo tenía demasiado miedo de decir. «Tu casa no es segura», añadió en voz baja, «ni emocional ni psicológicamente. Necesitas distancia. No pueden pasar por encima». Salí al frío aire de Madrid con un solo pensamiento repitiéndose como un latido: si me quedo aquí, nunca pararán. Cuando la verdad se asentó, esa verdad que no llama sino que entra directa por el pecho, supe que quedarme era rendirme. Las palabras de la terapeuta resonaban: necesitas distancia. No pueden pasar por encima. No se refería a una conversación o un tono más firme o otro intento condenado al fracaso de poner límites. Se refería a huir. Distancia real, física, sin rastro. Así que hice algo que nunca imaginé que haría. Me senté en la pequeña mesa de mi cocina, abrí el portátil y escribí 4 palabras en el buscador: edificios seguros con acceso controlado Madrid. Mientras miraba los anuncios me di cuenta de lo pequeño que había sido mi mundo. Había pasado años creyendo que la privacidad era un privilegio que disfrutaban los demás. Pero esa noche, por primera vez, la privacidad me pareció algo que podía elegir. Encontré un edificio en el centro, acceso con tarjeta, vestíbulo con personal, cámaras en todos los pasillos, ascensores que necesitaban autorización solo para moverse. Un sitio donde nadie pudiera camelarse la entrada, ni siquiera mi madre. Reservé una visita para la mañana siguiente. En cuanto pisé el vestíbulo lo supe: la luz cálida, el zumbido suave de la ventilación, el suelo pulido reflejando las luces de la ciudad. Parecía un lugar hecho para gente que necesita paredes tanto como aire. La agente me enseñó un piso en esquina con ventanales altos y balcón cerrado con llave. Me quedé ahí imaginando un silencio que fuera solo mío. Firmé el contrato antes de que el miedo me hiciera cambiar de idea. La mudanza tenía que ser en secreto. Sin oportunidad para que mi madre me hiciera sentir culpable. Sin espacio para que Laura convirtiera aquello en un espectáculo. Solo acción. Limpia, irreversible.
Marta y Jonás se ofrecieron a ayudar en cuanto se lo conté, apareciendo después de medianoche con sudaderas y guantes como si estuviéramos planeando un atraco. Recuérdame porque susurramos, murmuró Jonás mientras cerrábamos cajas. Porque si aparecen, susurré yo, no podré irme. Embalamos todo, ropa, libros, menaje, en silencio, metódicamente. Dejé atrás cualquier cosa que oliera demasiado a ellos, tazas que mi madre compró, por mi bien, jerseys que Laura decía que eran suyos hasta que le apetecía ser generosa, marcos que mi padre insistió en que colgara para que el piso pareciera un hogar. No quería nada que pudieran reclamar. A las 2 de la mañana, el camión de mudanzas ronroneó suavemente fuera. Cargamos mi vida en la oscuridad, cada viaje por el pasillo parecía una cuenta atrás. Cuando el camión se alejó, cerré la puerta por última vez y metí en un sobre la llave de emergencia que mi madre una vez agitó como un trofeo, dirigida al administrador. Sin explicación. Sin dirección de reenvío. En el nuevo edificio, el personal de noche comprobó mi DNI, me dio una elegante tarjeta negra y me dio la bienvenida por mi nombre. Ese pequeño gesto me pareció una revolución callada. Cuando entré en mi nuevo piso y la puerta hizo clic al cerrarse detrás de mí, una frase se formó nítida en mi mente, así que me mudé sin decirles nada, no por rencor, no por rebeldía, sino porque desaparecer era la única forma de por fin hacerme visible a mí misma. Los primeros 3 días en el nuevo piso mantuve el móvil en silencio y boca abajo. Dejé que el mundo se redujera al zumbido constante del edificio, al eco suave de mis pasos en el suelo de madera, al extraño consuelo de saber que cada sonido dentro de estas paredes venía de mí y solo de mí. Dormí sin despertarme sobresaltada. Cociné sin preguntarme quién reordenaría los ingredientes cuando no mirara. Era como oxígeno que no había respirado en años. Pero la paz en mi familia nunca duraba mucho. La mañana del 4.º día por fin le di la vuelta al móvil. La pantalla se iluminó como una bengala de aviso. Docenas de llamadas perdidas, mensajes frenéticos, buzones de voz apilados con minutos de diferencia, mi madre, mi padre, Laura, incluso números que no conocía, seguramente vecinos del edificio viejo. Rebeca contesta ahora mismo. Esto no tiene gracia. ¿Dónde estás? Vamos para allá. Llámamos ya. Y luego la publicación de Laura en redes, mi hermana ha desaparecido. Por favor rezad para que vuelva a casa. Desaparecida. La ironía casi me hizo reír, pero cuanto más leía más notaba que esto no era solo pánico. Estaba descontrolándose. Dejé el móvil, intentando calmar la respiración, cuando volvió a sonar. Número desconocido. Algo me dijo que contestara. ¿Es Rebeca Moreno?, preguntó una voz tranquila. Sí, soy yo. Le llama la agente Ramírez, del Cuerpo Nacional de Policía de Madrid. ¿Se encuentra bien en este momento? Se me cayó el estómago, pero mantuve la voz firme. Sí. Llamamos porque miembros de su familia protagonizaron un incidente en su antigua vivienda. Necesitamos que venga a comisaría para verificar algunos detalles. Cerré los ojos, exhalando despacio. ¿Qué pasó? Intentaron entrar en su antiguo piso, dijo con cuidado. Los inquilinos pensaron que era un robo con fuerza. Claro. Mi familia nunca llamaba a la puerta. Nunca lo había hecho. Voy ahora mismo, dije. Cuando entré en la comisaría, las luces fluorescentes zumbaban sobre filas de sillas, olía a café rancio desde algún sitio detrás del mostrador. Una recepcionista me llevó a una sala pequeña y, al entrar, la escena me golpeó como una bofetada. Mi madre estaba sentada a la mesa, el rímel corrido, lágrimas surcando sus mejillas en líneas desiguales. Mi padre rondaba a su lado, mandíbula apretada, ojos saltando hacia la puerta cuando aparecí. Y Laura daba vueltas en la esquina, brazos cruzados, la cara enrojecida de llorar o de que la pillaran, difícil saberlo. En cuanto mi madre me vio, jadeó, se levantó tan rápido que la silla chirrió contra el suelo. Rebeca. Dios mío, ¿dónde estabas? Pensábamos que estabas muerta. Su voz temblaba, pero debajo del pánico reconocí algo más, reproche, como si mi desaparición hubiera sido un ataque personal contra ella. No me acerqué. Estoy bien, dije en voz baja. No deberíais haber estado en mi piso. Ese ya no es tu piso, murmuró mi padre,
como si eso lo justificara todo. La agente Ramírez entró entonces, tranquila y firme. «Sentémonos todos», dijo. Mi madre sorbió ruidosamente y se dejó caer de nuevo en la silla, aferrando pañuelos como si fueran atrezo. Yo seguí de pie hasta que la agente me indicó el asiento frente a ellos. «Señorita Moreno», empezó, «necesitamos aclarar su paradero y bienestar porque su familia la dio por desaparecida». «No estaba desaparecida», dije. «Me mudé». «¿Te mudaste?», repitió mi madre, la voz rota. «¿Sin decirnos nada? ¿Sin decírmelo a mí?». Ese tono dolido me habría destrozado antes. Ahora sonaba a la trampa de siempre. «Sí», contesté simplemente. Laura puso los ojos en blanco. «Estás siendo ridícula, Rebeca. Si nos lo hubieras dicho, nada de esto habría pasado». La agente Ramírez carraspeó. «Volvamos a lo que sí pasó. Según los inquilinos y testigos, su familia intentó forzar la entrada en una vivienda que no era suya». «Esa es mentira», saltó mi madre. «Pensábamos que Rebeca estaba dentro. Intentábamos salvarla». «¿Treando por el balcón de alguien?», preguntó la agente sin alterarse. Laura se removió incómoda. «Resbalé. No fue un robo». Mi padre se frotó la sien. Estábamos desesperados. Nuestra hija desapareció. ¿Qué íbamos a pensar? Que tenían que respetar su privacidad, dijo la agente. Es adulta. Su ausencia no es delito. El silencio cayó pesado sobre la mesa. Inspiré. Me mudé porque no parabais de entrar en mi casa. La cabeza de mi madre giró hacia mí. Solo entrábamos para ayudarte. Mentiste al portero, le recordé. Le dijiste que estaba inestable para que te dejara entrar. Se estremeció con la palabra, mentiste, pero se recuperó rápido. Estaba preocupada. Leíste mis cosas. Reorganizaste mi casa. Le diste una llave a Laura. Laura bufó. Por favor. Parece que te robé algo. Me robasteis mi espacio, dije. Mi lugar seguro. La agente Ramírez juntó las manos. Señorita Moreno, ¿desea dejar constancia formal de estas violaciones de límites? Mi madre jadeó. ¿Constancia? Es nuestra hija. Y ustedes son intrusos, respondió la agente con calma. Dijera lo que dijese a propósito, esas palabras golpearon a mi familia más fuerte que nada de lo que yo había dicho. Mi padre se inclinó. Rebeca, venga ya. Cometimos errores, pero meter a la policía. Vosotros los metisteis, dije suavemente. Yo no. ¿Y que les den a ellos la policía? La frase de mi miniatura, la frase que lo definía todo, se posó en la sala como una verdad de la que ninguno podía escapar. Los labios de mi madre temblaron. No me puedo creer que nos hagas esto. La miré a los ojos. Yo no os he hecho nada. Solo he dejado de permitir que me lo hagáis vosotros a mí. Silencio. Pesado. Necesario. La agente Ramírez deslizó un formulario por la mesa. Dadas las circunstancias, recomiendo un acuerdo escrito de límites. No es una orden de alejamiento, pero documenta las expectativas de ahora en adelante. Mi madre lo miró como si fuera una sentencia de muerte. Mantuve la voz firme. Aquí mis condiciones. 3 líneas simples. No vendréis a mi nueva casa. Solo nos veremos en lugares públicos. No accederéis nunca a mis cosas personales, cuentas o correo. Mi padre frunció el ceño. Eso es extremo. No, dije suave. Eso es ser adulta. Por un momento nadie se movió. Luego, lentamente, con la desgana de quien se da cuenta de que el mundo ya no se dobla por ellos, mis padres firmaron. Laura firmó la última, cejas apretadas, mandíbula tensa, entendiendo por fin lo que significaba. Cuando el papel volvió a mí, con las firmas brillando ligeramente bajo la luz del techo, algo dentro de mi pecho se desenredó, algo que llevaba años retorcido. Mi madre susurró, echo de menos cuando nos necesitabas. Recogí los papeles con calma. Podéis seguir en mi vida. Solo que no en mi casa. La agente Ramírez asintió con aprobación. Y cuando salí de la comisaría, el frío aire de Madrid me envolvió como una pizarra en blanco.
Sentí algo que no sentía desde hacía mucho, mucho tiempo: libertad, ganada, elegida, innegable. Los días después de la comisaría fueron inusualmente tranquilos, como si el mundo hubiera dejado por fin de apretar contra mi piel. En mi nuevo piso, las mañanas eran lentas y suaves. Abría las persianas y dejaba que la luz de Madrid se derramara por el suelo de madera, recordatorio de que este espacio, esta paz, eran completamente míos. Sin pasos inesperados, sin especias reordenadas, sin miedo latente a que alguien hubiera cruzado la línea mientras no estaba. Mi familia mantuvo la distancia, tal como acordaron. Nos vimos solo en sitios neutrales, una cafetería tranquila cerca de Atocha donde las mesas eran pequeñas y los límites, inconfundibles. Mi madre llegaba con cuidado ahora, como pisando una habitación donde las reglas habían cambiado y ya no sabía cuáles valían para ella. Mi padre escuchaba más que hablaba, y Laura, sorprendentemente, se ablandó. La vergüenza de enfrentarse a la policía la maduró de formas que los sermones nunca lograron. Ninguno fingimos que todo era perfecto, pero por primera vez trataron mi espacio, emocional y físico, como algo real, algo válido. Y conforme pasaron las semanas, sentí que me expandía dentro de la vida que había pospuesto durante años. Respiraba más hondo. Dormía del todo. Existía sin prepararme para el impacto. A veces sanar no es ruidoso. A veces es el simple sonido de una puerta cerrada que sigue cerrada. Mirando atrás, irme no fue el castigo que ellos siempre pensaron. Fue la primera vez que me elegí a mí misma sin pedir perdón. Mi familia sigue existiendo en mi vida, solo a una distancia que por fin me deja respirar. Y si alguna vez has tenido que luchar por tu propio espacio, por el derecho a sentirte segura en el lugar que llamas hogar, no estás sola. Comparte tu historia en los comentarios y suscríbete si quieres más historias como esta.